¿verdad? Pero República Dominicana tiene 2.8 millones de niños menores de 18 años, de los cuales 1.4 millones son niñas. Y qué bueno, porque las niñas pues naturalmente son el 50% de la población, pero hay datos que preocupan mucho, sobre todo la preocupación mía, eso en este sentido, y eso va mi comentario, es que el 13% de la población de esas niñas en República Dominicana, antes de los 14 años ya han iniciado la relación sexual. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues va a traer como consecuencia embarazos prematuros, como consecuencia va a traer unión de pareja, ¿verdad?, a esa edad, y va a traer mortalidad materna en adolescentes, que suma el 10. Son disfuncionales. Y las mismas muertes neonatales, porque son niños. Totalmente de acuerdo, que representa básicamente el 17% de las muertes maternas son en niñas adolescentes, imagínense ustedes. Entonces, lo que queremos aprovechar hoy, el Día Internacional, ¿verdad?, de las niñas, aprovechar para que el gobierno pues muestra gestiones importantes, ¿verdad?, en el sentido de la educación. Cuando nosotros damos una educación pura y buena a nuestros niños a nivel de las escuelas, pues muchas de esas cosas pues tendan a tardarse, ¿no?, a reconocer. Y también, ¿por qué no?, la educación sexual y reproductiva, que eso es un compromiso del Estado. Enseñar a nuestros niños qué es la salud sexual y reproductiva, para cuándo nosotros podemos iniciar una vida reproductiva y sobre todo garantizar a los adolescentes, ya que vimos como cifra estadística que inicia a muy temprana edad las relaciones sexuales, garantizar en los hospitales públicos los métodos de planificación familiar. Y eso es muy importante para la población dominicana, porque así también evitaríamos esos embarazos no planificados y deseados, que son una gran cantidad, porque fíjense, en el año 2021 hubo 25.000 nacimientos y República Dominicana está en la América Latina entre los países con mayor indicador de embarazo en adolescentes, con un 22%. Y la ETS, Víctor. Y la enfermedad que trae. Claro, cuando usted inicia a temprana edad. No tienen ninguna experiencia para nada. Totalmente. Ni saben cómo cuidarse. Al usted iniciar a temprana edad las relaciones sexuales, pues usted tiende a tener mayor probabilidad de sufrir del papiloma, que es el causante del cáncer en 90% de los casos del cáncer cervicuterino y de otros tipos de cáncer. Entonces, a buena hora entiendo que debemos retomar, ¿verdad?, a nuestras niñas una mejor educación, salud sexual y reproductiva, y hacer de ellas un buen ambiente para que puedan desarrollar. Y mayor inversión en políticas sociales con relación. Vamos a presentar a nuestro invitado en este momento, doctor Calderón, Roberto, adelante. Vamos a pasarle al señor Rafael Cisneros. Bueno, para mí es un honor y gracias, ¿no?, Víctor, sí, tener el tema de hoy. Y hoy vamos a tener a un tema que es bueno porque le gusta a muchas personas, sobre todo cómo cuidar sus rodillas. Para ese tema de cómo cuidar la salud de los miembros inferiores, sin embargo, la rodilla como punto nodal, vamos a tener al doctor Freddy Reyes. El doctor Freddy Reyes es cirujano, ortopeda y traumatólogo, además es pasado director de un hospital que hoy está en algunas situaciones delicadas, que es lo que se llamaba el Seguro Salvador B. Gutiérrez. Pues sea bienvenido a la receta médica de la Z, doctor Freddy Reyes. Muchísimas gracias. Buenos días al pueblo dominicano, a ustedes por la invitación. Saludos, doctor. Gracias, hermano. Y para nosotros un honor. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a tratar de ilustrar a la ciudadanía cómo cuidar sus rodillas y evitar llegar a la artrosis o a la fractura de las mesetas tibiales, de los cóndilos femorales, de los meniscos, ligamentos. Y entrando en materia, doctor Reyes, ¿cómo definimos anatómicamente qué son las rodillas y para qué son útiles en la funcionalidad del miembro inferior? La rodilla se define como una articulación sinovial que está compuesta por 3 elementos óseos: la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y la rótula, también unida por los ligamentos cruzados anteriores, posterior, los meniscos medial y lateral y los ligamentos colaterales medial y lateral, además de el mecanismo extensor de la rodilla que lo conforman el cuádriceps y el tendón rotuliano. ¿Las funciones, doctor? La función es la flexoextensión de la pierna, es la unión entre el muslo y la tibia, y la función es básicamente la flexoextensión. Le va a servir para usted agacharse, para usted pararse, para usted tender la pierna, usted mantenerse de pie y evitar así los cambios de deformidades angulares.
No, y hay gente que dice, yo no puedo subir escalera porque tengo problemas en la rodilla, doctor. Así es. Sí, los pacientes que tienen problemas para subir escaleras, la gran mayoría de veces son por problemas meniscales. Lesión de los meniscos, lesión de los cruzados anterior o posterior, principalmente el cruzado anterior. Y el menisco medial, generalmente el cuerno posterior del menisco medial. O sea, doctor, menisco es como una almohadita que tenemos en la rodilla, ¿cómo es? El menisco es como si fuera el amortiguador de un vehículo. Así es. Que te ayuda a soportar el peso y los movimientos. Doctor, pero realmente parecería que el dolor de rodilla es solo un asunto de personas de ciertas edades. Sin embargo, nosotros recibimos con mucha frecuencia jóvenes con dolor en la rodilla. ¿Cuáles son esas causas principales que producen este dolor a nivel de la rodilla? Porque yo quisiera hablar con usted debe tener mucho conocimiento al sentido, de que esos jugadores, por ejemplo, de fútbol, esos jugadores de esos atletas de grandes rendimientos, cuando sufren esa tremenda lesión a nivel de lo que es la rótula, ¿no? Yo no sé cómo es posible que regresen, y usted nos va a dar explicaciones hasta qué avance lleva el mundo en este sentido, porque de verdad que yo viendo a un hijo mío que estaba jugando fútbol y se hizo una lesión, que ese muchacho, esa rodilla, mire. ¿Cómo se regenera? ¿Cómo se ha regenerado? Será por la juventud, ¿verdad? Fíjate, la causa principal en la juventud, llámese adolescente, el menisco dicoide y la condromalacia, que es el reblandecimiento del cartílago articular, son la causa más frecuente de dolor en los niños y adolescentes. Muy bien. Generalmente en los pacientes o atletas de alto rendimiento se lesionan mucho los ligamentos cruzados anterior y los ligamentos colaterales. Son deportes de alto impacto, producen mucho daño o hundimiento, lesiones condrales a nivel del hueso, que son los que generalmente atacan y le producen ese gran dolor a esos pacientes. Otras veces son inflamaciones como la tendinitis, la tendinitis patelofemorales también, por la lateralización de las rótulas. Casi siempre, a veces hay una lateralización de la rótula, una subluxación, donde la rótula, en vez de estar centralizada en el surco condilio, se va hacia lateral, y cuando usted hace el movimiento de flexión, choca la parte de la rótula con el cóndilo lateral del fémur. O sea, la rótula que la gente le dice la babilla, ese huesecito que se le mueve en la rodilla a las personas. Doctor, voy a aprovechar para hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el sobrepeso la articulación de las rodillas? Muchas damas que dicen, yo estoy sobrepeso y me duele mucho las piernas, me duele las rodillas. ¿Cómo la afectaría? Fíjate, actualmente ese es uno de los problemas más serios que tenemos, porque la población tiende a irse a la obesidad. El índice de masa corporal, generalmente, en la mayoría de los habitantes, está en aumento. Y eso hace que la rodilla cargue más peso de lo normal. Claro. Es la articulación más grande del cuerpo humano y por ende la que soporta más pesos. Y el sobrepeso es la causa número 1 de los daños del cartílago y del hueso subcondral. Doctor, una paciente de 32 años, una persona joven que tiene una sensibilidad extrema de la rodilla, que no puede chocar con nada, ¿a qué se puede indicar esto? El problema de hipersensibilidad a nivel de la rodilla, hay que indagar sobre algún tipo de lesión a nivel del nervio ciático popliteo externo, a nivel de las raíces de L5, de L4 y L5, a nivel del plexo lumbosacro y del nervio ciático. La ciatalgia son básicamente causa número 1 de producir ese tipo de dolor lumbar que se irradia siempre al miembro inferior, principalmente a la rodilla o al tobillo. O sea, doctora Jocelyn, tenía ella la palabra. Doctor, ¿y dónde es más frecuente, en el hombre o en la mujer, la patología de rodillas? Los problemas de artrosis de la rodilla, inicialmente la mujer llevaba la delantera, por los problemas de los efectos hormonales, la menopausia, la disminución de las hormonas, la osteoporosis. Pero en los últimos tiempos el hombre se está operando más de las rodillas que la mujer. Entonces hay más problemas en el hombre actualmente. ¿Y a qué se debe este cambio? El cambio ha sido específicamente el sobrepeso, la actividad que hace el hombre, el tipo de trabajo que hace. Muchas veces son personas que trabajan agachados, esos plomeros, esos electricistas. Y la rodilla sufre mucho cuando se mantiene en flexión. Doctor Cisneros. O sea, cuando el doctor dice que el ciático popliteo externo
lo que el doctor está manifestando es que los nervios que van para el miembro inferior vienen de la columna lumbar, ¿cierto, doctor? Y de ahí pues van, y entonces a eso puede deberse la hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Bueno, nos vamos adelante. Sí. Combinado casi siempre por problemas de hernias discales, por compresión. Ya. Para completar la pregunta, doctor, esos jugadores de grandes ligas que hoy escuchamos siempre se lesionó la rodilla, le pasó tal cosa en la rodilla, ¿a qué normalmente se debe eso? ¿Qué es lo que pasa en esos atletas? Son generalmente movimientos de rotación o movimientos de impacto. Cuando van corriendo, que se deslizan, por ejemplo, o tú vas corriendo de primera para segunda, tú haces un movimiento de un giro. Ese giro hace que se lesione generalmente el menisco o el ligamento colateral medial. Muy bien, vámonos a una pausa. Doctor, es una pregunta que parecería un chiste, pero es bueno hacerla. ¿Por qué cuando la gente se asusta, dice, perdí la fuerza de la rodilla? Cundo, llévate.